Bueno, el doctor es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad de Barcelona y psicoanalista con especialidad en niños, adolescentes, adultos y ancianos. Miembro de la Asociación Interdisciplinaria Europea de Servicios Terapéuticos con Niños y Adolescentes. Fundador de la Escuela de Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes de Barcelona, ente miembro de la fundadora de la FEAP, Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas. Es autor de Clínica Psicoanalítica con Niños, El reto de ser padres, y Mi hijo es un adolescente. De este último libro ya preguntamos hoy en la mañana y solamente quedan dos en el sótano de satélite, así que si se quieren apelar por ellos, nada más quedan esos dos. Pues, por mi parte eso es todo. Yo soy bienvenido, muchas gracias. Gracias. Bien. No, bueno, lo puedo tener si me canso. Buenas tardes y gracias por venir. Y sobre todo agradecer a los amigos y colegas del círculo por haberme invitado, aprovechando que en realidad vengo una vez al año a México a dar diferentes charlas en diferentes lugares, difundiendo el psicoanálisis y el psicoanálisis de niños. Yo soy miembro de la Squiggle Foundation, Fundación Garabato. Esto te comprometes, una vez que eres de la Fundación Garabato, a difundir las ideas de Winnicott. Veo que aquí hay gente de diferentes edades y seguramente entonces de diferentes formaciones. Así que se me ocurre que le había plantado así a Héctor Chávez, que me ha convidado aquí. Yo voy a hablar un rato de ideas sobre técnica en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes, contando con que esto genere en vosotros algunas preguntas. Entonces dedicaremos una segunda parte de la charla de hoy a hacer charla, es decir, a conversar con ustedes, al menos a responderle comentarios, preguntas que os pueda generar lo que yo os pueda ir comentando. Antes, y a modo de presentación, porque además se lo preguntan a la gente que me invita, me lo preguntan a mí por Facebook, aprovechan las redes sociales, y es verdad que yo tengo dos apellidos muy célebres para el psicoanálisis. Mi padre era un psicoanalista muy conocido en Argentina, que escribió junto con Arminda Merasturi un libro llamado La adolescencia normal, que va por su 40 y pico edición. Cuando yo era adolescente escribió esto. Y por eso la adolescencia. No, ya dentro de poco va a salir un libro que estamos preparando con Federico Verasturi para que siga siendo Verasturi, La adolescencia normal 50 años después. Pero más que nada, sobre todo los hijos, que eso es lo que les toca a los hijos, nos vamos a cargar el concepto de normal, ¿no? Es que en realidad aquellos psicoanalistas de aquella época, de los años 60, estaban muy influenciados por el discurso anafreudiano, y el concepto de normalidad les podía, ¿no? Yo creo que el tiempo ha pasado lo suficiente como para que los terapeutas, los psicoanalistas que trabajamos hoy en día, lo de normal a mí me duele, ¿no? Me hace mucho ruido decir normal en psicoanálisis. Es como algo que nos hace ese cortocircuito mental, ¿no? Bien, vayamos a... les quería comentar eso porque, insisto, me lo van a preguntar, lo preguntasteis antes de que comenzáramos, y os cuento. Mi parentesco con mi padre queda claro, y entonces mi padre, ya en Argentina, se casa con la hija de un primo hermano de Sigmund Freud. Es decir, que Sigmund Freud es tío abuelo mío, digamos, siguiendo la definición que son tíos abuelos, aquellos que son primos o hermanos. Y Samuel Freud, mi abuelo materno, y Sigmund Freud eran primos hermanos. De pequeñitos vivieron juntos en Pribor, en actual República Checa. Todavía se puede visitar la casa, etc. En esa casa, lo único que recordaba mi abuelo es que jugaron a la pelota juntos, siendo Sigmund más viejo que él. Recuerden, los que saben un poco de la vida de Freud, que el padre de Freud
tenía 2 matrimonios, o sea que, bueno, digamos, había muchos hermanos y primos. Entonces, además en ese tipo, en Europa en 1900, vivían todas las familias juntos, o sea que eran primos hermanos. Simplemente, y ese es mi parentesco con Freud, simplemente antes de la Primera Guerra o a raíz de la Primera Guerra, mi abuelo Freud escapó y se fue hacia el puerto más cercano, no sé de dónde estaría, y se llegó a la Argentina. Y de ahí que parte de la familia Freud estuviera en Argentina. En aquella época, no como hoy, Argentina era un país rico y tenía leche para todo el mundo. Entonces, mi abuelo había dejado en Austria o en Chequia, depende, las familias eran muy amplias, 14 hermanos. Y como Argentina tenía que poner en cierta 14 hermanos y las 5 hermanas de Sigmund. Entonces, mi abuelo se encargaba, el gobierno argentino de aquella época dejaba traer a un pariente por año. Y siempre que uno pusiera dinero. Entonces mi abuelo poco a poco fue trayendo a sus hermanos y estaba en la lista que vinieran también las hermanas de Sigmund. Pero en un momento necesitó dinero para atraer a esta gente. Entonces Sigmund ya era famoso en Viena y mi abuelo le escribió una carta diciéndole, ya estaba por llegar el nazismo. En Argentina llegaban noticias muy crueles de Alemania. Entonces Samuel, mi abuelo, le escribe a Sigmund y le dice, ya eres un psicoanalista famoso, mándame dinero y además mándame a tus hermanas y a mis hermanos que ya los quiero traer porque no confío que no les vaya a pasar nada. Y Sigmund le contestó una carta, es la única cosa que guardamos en mi familia, en el banco. Ya veremos qué hacemos, digamos, la guardamos en el banco por su valor. Así que se lo contesto a Elizabeth Rudinesco y en la nueva biografía de Freud, ella lo cuenta. Sigmund le escribe una carta a mi abuelo diciéndole, no te pongas paranoico. Esto, después él escribió sobre interpretación salvaje y psicoanálisis, pero no te pongas paranoico, que no va a pasar nada. Los judíos vamos a poder vivir tranquilos y esto es una moda que ya se pasará. Muy visionario políticamente, no. Esto como para dejar claro que... Entonces además mi abuelo vendía camisas en Argentina, porque ya había hecho su pequeño dinero. Había conseguido traer 4 hermanos, después vino la guerra, los otros 10 hermanos murieron en los campos de concentración juntamente con las hermanas de Sigmund. Así que Sigmund ella va y se enamora del psicoanalista que ya estaba estudiando magisterio y le trae el psicoanalista. Creo que mi abuelo le dejó de hablar un año porque estaba por casarse con el psicoanalista. Pero bueno, esto es para todos aquellos que preguntan cuál es el parentesco. Más historias de la familia no tengo. Bueno, muchos años más tarde, cuando el gobierno militar argentino logra echar a toda la familia y a muchas otras familias, por suerte pudimos escapar y no morir. Entonces yo fui a estudiar psicoanálisis en Inglaterra y todavía pude vivir en la casa de, yo la llamaba tía, no sé ni qué parentesco es, pero de Ana Freud, allí donde ahora hay un museo. Incluso algunos se pueden hacer socios, que hablábamos con Héctor, que es donde viví los años que hice mi formación como psicoanalista de niños en la clínica Tábito. Y ahí es donde es evidente que de todas maneras, por tener estos apellidos, lo que sí tuve es muchísima suerte de poder acceder a unos personajes, digamos, de la historia del psicoanálisis, que al menos impactan por su repercusión en la historia del psicoanálisis. Bien, esto es para aclarar a aquellos que me habían preguntado sobre el parentesco y no hay más. Con Ana Freud siempre me he llevado muy bien
y creo que es un personaje que todavía es muy desconocido en el mundo del psicoanálisis. Hasta tal punto que una persona, yo en esos momentos era de la IPA, yo después soy un renunciante de la Asociación Psicoanalítica Internacional, pero profesores míos de psicoanálisis tuve de todo, de psicoanalistas de la IPA que me vinieron a dar el pésame por mi abuela, todo el mundo sabe que Ana Freud no tuvo hijos, y algunos me vinieron a dar el pésame ya en plan de qué pena, ¿no? Su abuela o su tía, ya sabiendo que qué pena, ¿no? Su tía que sabiendo tanto psicoanálisis haya muerto virgen. Y yo pensando, ¿pero qué sabes de la vida? Yo que durmiendo en su casa escuchaba cosas y otras. Bien, pero no hemos venido a hablar de el chismorreo, ¿cómo se dice el chismorreo? El chismorreo de la familia Freud, sino que hemos venido a hablar de algo que a mí me fascina desde hace muchos años, que es cómo trabajar con niños, porque yo creo que el trabajo con niños y con adolescentes tiene ciertas especificidades que lo hacen peculiar, especial, y que no siempre hablamos en los encuentros entre psicoanalistas de estas especificidades que lo hacen diferente. También sí quiero decir, eso lo podéis ver en mi página web, que mi formación, a mí me han criticado mucho en Barcelona porque me llamaban el ecléctico, porque en realidad me gusta estudiar todo. Entonces, también estudié Lacan, para aquellos que me quieran preguntar cosas. Tengo la suerte de haber vivido en una Barcelona y en una Europa que permitía tener como profesor de Lacan a Oscar Mazota, que entonces ahí entendía Lacan, porque hablaba castellano y no lacanés, que es fundamental para entender. Y evidentemente me formé en una institución kleiniana y después me formé con freudianos. Es una suerte el poder. Entonces tengo una escuela, no es mía, dirijo una escuela de formación de clínica psicoanalítica con niños y adolescentes, en donde nos importa mucho que los 4 años de formación que ofrecemos a nuestros alumnos puedan hacer un recorrido por todas las corrientes del pensamiento psicoanalítico, porque, ya lo digo yo en mi página web, a mí me interesa que el psicoanálisis no se vuelva una religión, que no sea algo dogmático, que se pueda hacer contestatario dentro de las instituciones. Por eso renuncié a la IPA, porque tenían que controlar hasta las sesiones que hacías por semana. Y yo creo que el psicoanálisis avanzó lo suficiente como para que haya un discurso más libre respecto a la formación y que no esté tan superyoicamente controlado, ¿no? Pues, de hecho, comento esto porque algunas cuestiones de lo que yo considero que es el psicoanálisis con niños en la actualidad es un poco un mix de distintas teorías que he ido, han ido sedimentando en mi identidad como psicoanalista a lo largo de mis años de trabajo. ¿Por qué es especial el psicoanálisis de niños? Porque no solo maneja el lenguaje, no nos quedamos con el lenguaje, con la palabra como único significante que puede permitir que circule la palabra y que genere cambio. Aquí una aclaración. Recién veía, gracias a la cordialidad y amabilidad de Héctor, que nos paseamos por librerías, estábamos viendo los nuevos libros de Nacio. Yo jugué a la pelota con Nacio cuando éramos chiquititos, porque mi papá y su papá estudiaron medicina juntos en Buenos Aires. Y entonces, y tiene un libro nuevo que se llama Sí, el psicoanálisis cura, ¿no? Bueno, para decirlo, porque realmente esto es como una respuesta de... Hay algunas corrientes dentro del psicoanálisis que dicen que el psicoanálisis no cura porque si te propones curar, o aquella famosa frase, no, ya no voy a citar autores, de que cura por añadidura y que entonces ya no cura, sino que es por añadidura, que es como una frase un poco enigmática, ¿no? Bueno, yo soy de los que creen, a pesar de que mi relación con Nacio
hubiera preferido que se quedara con la pelota de la infancia, porque yo no me tiño el pelo, pero más allá de las cuestiones narcisistas, sí estoy de acuerdo con él que el psicoanálisis cura. A mí me traen los pacientes con sufrimientos, con síntomas, con dolor, con malestar, y resulta que después de un tiempo de tratamiento se curan. Se curan de esos síntomas que traen. Evidentemente también sabemos, al menos desde mi forma de pensar el psicoanálisis, que a lo largo de la vida irán teniendo otros síntomas, pero no sufrirán tanto. Nosotros también una cura psicoanalítica, que se llama así, al menos Sigmund Freud lo llamó así, también ayuda a que el individuo pueda transitar su vida pues más contento con su neurosis, vamos a decirlo así. Yo intento hablar fácil, ¿no? Una de mis grandes batallas, yo tengo un libro que se llama El reto de ser padre, si hablo de padre, pero una de mis grandes batallas con las instituciones psicoanalíticas, y piensen que conocí varias, es que yo creo que los psicoanalistas, digamos, el psicoanálisis está en deuda con la población, con los legos. Voy a ser más breve, voy a explicar por qué. Hubo una época de los 80, la década de los 80, en donde los psicoanalistas se dedicaron a hablar en difícil, ya sea de la corriente que fuera. Y se fueron como alejando del público. Es decir, la gente terminó entendiendo que ir al psicoanalista era un lugar muy raro, en donde no sabías qué te iba a pasar. O bien era una caricatura que salían en las películas de Woody Allen, donde tenías que ir a analizarte incluso para saber lo que tenías que hacer con tu mujer, o era un discurso enigmático, cerrado, que parecía más Schopenhauer que Freud. Entonces, no, creo que los psicoanalistas de una época hicieron mucho daño al psicoanálisis, porque en lugar de difundirlo y permitir que la gente pensara que acudir a la consulta del psicoanalista era sano, era saludable, era un lugar en donde podía encontrar respuestas a ciertas preguntas sobre su propia vida, terminó siendo como una situación enigmática de donde entonces alejó al psicoanálisis de la sociedad y en paralelo lo alejó de las universidades, al menos en Europa. Es cierto que iba creciendo el conductismo a pasos agigantados e iban diciendo esto ya no se usa, la psiquiatría hizo mucho para que los psicoanalistas fuéramos borrados de las listas. Yo tengo mi batalla especial contra la medicalización de la infancia y me peleo todos los días con los neuropediatras que siguen recetando anfetaminas para curar a los supuestos trastornos de déficit de atención, mientras que los psicoanalistas de niños pensamos que un trastorno de déficit de atención ni siquiera es un trastorno, sino que es un síntoma, y como tal, todo síntoma, según el método, la técnica psicoanalítica, es factible de ser tramitado como para que pueda ser elaborado, y por lo tanto no tengo ningún problema en decir curado, en el sentido de al menos elaborado y por lo tanto entendido desde otra situación. Yo voy diciendo cosas, por supuesto no pretendo hacer un sectarismo de que, no pretendo llevarme gente a que diga, cuánta razón tiene, no, yo cuento cosas justamente a lo mejor para que después me discutan, no. Pero a mí me parece importante seguir señalando que el psicoanálisis es un método terapéutico que cura los malestares que presentan los individuos en nuestra sociedad. Y como individuos de nuestra sociedad tenemos pacientes de corta edad en donde tenemos que adaptar la técnica psicoanalítica a distintos discursos. Es decir, también yo decía antes, no podemos basarnos en la primacía del lenguaje. Esto lo discutí muchísimas veces en muchos congresos internacionales. Decían, no, si no pasa por la palabra no es psicoanálisis. Pues yo he hecho psicoanálisis de chicos con mutismo psicógeno solo con dibujos. Y se curaron, incluso de su mutismo. Y resulta que es cierto que un psicoanalista de niños tiene que aprender distintos lenguajes.
no deja de ser un lenguaje, lo que yo llamo, porque lo aprendí, yo tengo la suerte, además de haber tenido muy buenos supervisores, lo aprendí de Piero Lanier, se podríamos llamar significantes pictogramáticos a todos los dibujos que nos hacen nuestros pacientes niños. Y después los vamos recolectando y coleccionando en la caja de juegos de nuestros niños, y lo vamos nuestros niños, los pacientes, y los vamos revisando a lo largo de, y digo, ¿te acuerdas lo enojado que estabas en esta sesión? Mira las rayas que habías hecho y mira lo serio que estabas y qué enojado que estabas conmigo. Y cuando digo esto de conmigo es porque una de las cuestiones técnicas fundamentales, para mí, no solamente para mí, el psicoanálisis cura a través de la transferencia. Es mediante una relación, de aquí nos diferenciamos con el resto de las psicoterapias, es una relación transferencial la que cura, para la cual hay que interpretar la transferencia. Y es una transferencia doble, transferencia del paciente y transferencia del analista, o contratransferencia. Bueno, ahí podemos consultar distintos psicoanálisis de psicoanálisis, veremos. Pero tiene que haber es a través de la relación transferencial. El chico se tiene que enojar conmigo mejor que con su mamá y su papá, para poder analizar en sesión por qué se enojó con su mamá y su papá. Si tenéis alguna pregunta que hacer, me queréis interrumpir, me podéis interrumpir. Pero hablando de transferencia, y esto hace a una de las especificidades del psicoanálisis de niños, el psicoanálisis de niños el psicoanalista de niños, además, tiene que estar preparado para soportar diferentes transferencias. Porque no estamos, como con el paciente adulto, con la transferencia del paciente solamente. Está la transferencia de los padres. Y si los padres no tienen una buena transferencia con el analista, el tratamiento no va a funcionar. Rudinesco tiene un libro que se llama La familia en desorden, que es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, además, como vienen familias diferentes, tienes la transferencia con el padre, con la madre, con el novio del padre, con la novia de la madre, y podéis elegir todas las combinaciones posibles. Incluso hay una transferencia con la escuela donde el chico va, la maestra de la escuela se siente capacitada para llamarte por teléfono y decir, ¿usted qué hace? La mamá te dice, ¿y usted jugando a estas malditas conmigo? ¿Cree que va a hacer algo? Y tienes como, eso que es una buena transferencia negativa, también la tienes que soportar. Y además el niño se entera y le dice bien claro a la mamá, hoy nos pasamos todo el día jugando al ajedrez con el novio. Y la mamá te mira con cara de, yo estoy pagando para esto. Pero lo que la mamá no sabe es que cuando el chico en 3 jugadas mató a la reina, el analista también le puede decir que qué rabioso estás con tu mamá. Eso no se lo vamos a contar a mamá. Mamá piensa que jugamos al ajedrez en sesión. Me vais siguiendo, es decir, transferencias cruzadas, transferencias que las tenemos que trabajar con todo el mundo. Esto no pasa en un análisis, más que con niños y con adolescentes. Y aquí viene el problema, es decir, muchas veces, digo que es un problema porque además abre un campo muy importante, y esto les cuento que también tiene que ver con la historia del psicoanálisis. Los psicoanalistas keynesianos de los años 50, yo me analicé, tengo la suerte de ser uno de los primeros psicoanalistas de niños que se analizó como niño. Es decir, cuando era niño hice un análisis, no me acuerdo de nada. Lo cual significa que fue un buen análisis. Solo me acuerdo que mi mamá ya al final estaba como muy enojada de que llevarme, decía ese turco de mierda y esas cosas. Ya cuando empezó a hablar mal de mi psicoanalista, yo ahora, a pre-Q, entiendo que entonces a que el analista debía estar muy contento porque aquello debía estar funcionando muy bien. Hablando de tolerar las diferentes transferencias, también decía, por nombrar especificidades, que tenemos que manejar diferentes discursos. Antes les decía, tenemos que manejar el discurso del dibujo y además tenemos que manejar el discurso del juego.
Fue a partir de mi formación con el grupo winnicottiano que entendí la importancia del juego. Yo sigo insistiendo en que a todo aquel que se quiera formar como psicoanalista de niños tiene que saber mucho Winnicott. Nosotros trabajamos durante más de un año solo el libro Realidad y Juego, porque, como decía Freud, el niño se toma muy en serio el juego. Ya de eso se toma la palabra Winnicott. Aprender a jugar, o lo que es aún más difícil, y hace a una especificidad de un niño, de un psicoanálisis de niño, es lo siguiente. Yo podría establecer una serie de diagnósticos psicopatológicos a partir de cuando hago el primer encuentro con el niño y el niño se encuentra con la caja de juegos en mi consulta. Si un niño no sabe jugar, está mal. Quiero decir que está psíquicamente mal. Ya, entonces, dentro de ese estar mal, tendré que saber, tendré que evaluar, tendré que intentar diagnosticar. Para eso utilizaré el dibujo, el juego. ¿Qué le pasa? Muy posiblemente esté demasiado atrapado en la madre, aquello que la can llamar la mamá cocodrilo, que yo actualmente llamo la mamá helicóptero, que está permanentemente sobrevolando sobre el niño. Tenemos que ayudar a desatrapar al niño del discurso materno. Pero cuando digo discurso, estoy diciendo mucho. Estoy diciendo de esa madre cocodrilo o esa madre helicóptero. Vuelvo a lo que estaba diciendo. Si el niño no sabe jugar, psicopatológicamente hablando, ese niño está enfermo. Es tarea del psicoanalista averiguar qué le pasa. Pero más allá, y más importante aún, siguiendo a Winnicott, es tarea del psicoanalista lograr que si un niño no juega, pueda jugar. Pero jugar no se aprende. Esto es lo que nos separa de los cognitivo-conductuales. Adelante. Gracias. Me sorprende lo que plantea de que si el niño no juega puede estar muy enfermo. Pero ¿qué tiene que ver entonces la fantasía con el niño y el juego? Está atrapado efectivamente por la madre cocodrilo, la madre helicóptero, pero para que el niño pueda jugar, yo creo que tiene que haber algo ahí de fantasía. ¿O por qué estar imposibilitado y qué lugar juega la fantasía ahí? Bueno, tendríamos que, ya dije, esto va a ser una charla y es muy largo lo que usted me pregunta. Yo le remitiría justamente a una discusión que hubo entre Susan Isaacs, autora de Naturaleza y Función de la Fantasía, con Winnicott, justamente porque Winnicott no le voy a decir una frase que decía Winnicott: la fantasía es masturbación mental, no me sirve, no es creativa, pero más que nada porque Winnicott colocaba el juego en el espacio transicional. Cuando el niño se queda atrapado en la fantasía, es decir, más en el mundo de lo mental, no puede crear, está atrapado, es como si yo, le voy a poner un ejemplo que pongo de la psicopatología de la vida cotidiana. Las personas los pacientes, el adulto, voy a poner un ejemplo del adulto, pero porque todo adulto lleva a ese niño dentro, ¿no? El adulto que se va en Barcelona es bastante común, hasta la casa de loterías a comprarse el número de lotería, ¿no? Entonces se lleva el número de lotería, es un acto neurótico típico, se lleva el número de lotería y cuando tiene el número de lotería en el bolsillo empieza, porque entonces, ahora es sábado, se sortea los sábados, el domingo nos vamos a comprar una casa al lado de la playa, y está con, entonces les voy a decir lo que decía Winnicott, tuve la suerte de trabajar con su grupo, empieza con su paja mental, no le sirve para nada, es decir, voy a comprar la casa en la playa y después voy a cambiarme el coche, y después, o bien, no es nada creativo ese pensamiento. Lo que venimos a decir, los que trabajamos con Winnicott, no es que no te permite jugar, crear, ¿sí? No es, toda fantasía está más del lado de un pensamiento onanista que da vueltas en sí mismo y que lleva
a un comportamiento de tipo obsesivo. Mientras que el juego por sí, al ser creativo, es curativo. Ya Winnicott decía, en realidad el juego, que todo niño que juega se está curando a sí mismo. Más que nada porque el juego es una forma de elaborar la realidad. Esto ya lo había dicho Freud a partir de... estoy diciendo algunas obviedades, pero que me parece que son interesantes de recordar, pero Freud lo dijo en Más allá del principio del placer a partir de ver a Ernestito jugar con el carretel. El nieto que veía jugar con el yo-yo, porque era el yo-yo, el carretel era el yo-yo de la época. Era mi primo Ernesto. Estuvimos dando una conferencia juntos en el año 2000 en Viena sobre la interpretación de los sueños en niños. Él se hizo psicoanalista y era un psicoanalista muy bueno en Berlín después de la guerra. Él volvió y se quitó el apellido del padre y fue psicoanalista hasta que murió en 2010 y se llamaba Ernst Freud. Este es el niño del carnet. Pero volvamos. Ya lo decía Freud cuando observaba a su nieto. Cuando el niño juega al Fordá, está jugando, elaborando la pérdida de la madre y elaborando que se puede separar de la madre sin, como diría Winnicott, sin romperse en mil pedazos, sin derrumbarse, sin un breakdown, ¿no? No sé si me vais siguiendo todo, si no me seguís, pues como el colega aquí me vais preguntando. Entonces, tomamos ese paradigma de juego como el juego básico que permite colocar en acción un miedo interno y que entonces en lugar de transformarse en síntoma, lo juegas. El niño que juega con el carretero y dice viene y va, el niño que se esconde detrás de una cortina, el niño que quiere que lo encuentren, un niño adoptado que llega a mi consulta y pasa directamente a la sala y se esconde debajo del diván. Y yo pensando, este quiere jugar y entonces, supongamos que se llama Carlitos, digo, ¿dónde está Carlitos? Él ya se debe haber asustado. Yo empecé el juego diciendo, ¿dónde está Carlitos? Y dice, estoy escondido. Más que nada para... Bueno, pues ahí vemos, ¿no? También nos sirve esa primera entrevista para ver qué le pasa a Carlitos. Entonces, él me avisa, estoy escondido. Digo, ah, qué bien, entonces tengo que buscar a Carlitos. Dice, sí, porque a mí me gusta que me encuentre. Ya está diciéndome mucho de su vida. Porque es un niño adoptado. Pero él todavía no sabe si yo sé que él es adoptado. Pero ya me está diciendo mucho de lo que él espera del encuentro entre él y yo. Porque vamos a jugar a... Entonces yo ahí sí le digo, ya entiendo lo que te pasa. Vamos a jugar aquí en mi consulta a encontrarte. Porque todavía no sabemos quién es el verdadero Carlitos. Pero tú crees que necesitas encontrarte. Y eso es lo que vamos a jugar. Él me lo estaba diciendo con su juego. Entonces, yo pienso que, no sé si te respondo, pero de alguna manera, generalmente, no digo que no exista, porque la realidad existe, pero la verdad que te podría contestar, sabiendo que por fin, digo, porque la verdad que he llevado toda esta semana hablando con padres y te tienes que cuidar para que no se angustien, para que no se asusten, para que no piensen, ay, a mi niño le pasa esto. Entonces, ahora que estoy aquí charlando entre psicoanalistas, podría decirte, todo niño que tiene demasiada fantasía va directito a la neurosis obsesiva y queda atrapado ahí, entonces mejor desatrapémoslo. Siempre que no quede atrapado un poquito antes en la fobia y piense que el cocodrilo se lo va a comer. Entonces, y siga un poquito antes, en lugar de la fobia, va a mirar debajo de la cama a ver si el cocodrilo no está. Entonces, pero todo eso es lo que llamamos la función patológica de la fantasía. Yo prefiero que, como decía Winnicott, justamente cuando el niño está aburrido y no se puede dormir, en lugar de pensar en el cocodrilo debajo de la cama, pues pueda, mirando el techo, empezar a decir, ay, mira, y si a eso le pusiera tiritas de colores, se formaría... Y entonces, que forme, no con su fantasía, sino con su relación con el medio, un espacio propio que le permita en ese lugar que no es ni de él ni del mundo, ese espacio transicional, generar juego. Entonces, lo que proponemos los psicoterapeutas de niños, los psicoanalistas, no me molesta decir que yo a veces hago psicoterapia. No le tengo miedo al cobre de la psicoterapia.
De hecho, uso platos de plástico. En mi casa no todo es de oro. Lo digo en relación a que mucha gente piensa que solo el oro es principal. Muchas veces, lo decíamos con la doctora antes, con suerte hacemos un poquito de terapia breve y el paciente se lleva alguna semillita para ir trabajando. Muchos psicoanalistas, con suerte, hacemos un poquito de psicoterapia, pero no es un terrible. Digo con suerte. Lo que pasa es que sí aprendí de Winnicott, que Winnicott dice en El Hogar, nuestro punto de partida, dice, hay algunas tareas que un psicoanalista puede hacer mejor que otro. Por ejemplo, una psicoterapia. O una enfermera que se forme en psicoanálisis. Por eso en mi escuela, si tú quieres cuidar niños, pues acuérdate de formarte en psicoanálisis porque a lo mejor puedes respetar el juego del niño. Entonces decía lo importante que es el hecho de saber descifrar el juego, de poder, no solo de saber descifrar el juego, sino de que hay algo que tomo de una de mis maestras, que es tampoco, y que esto lo tomo de Winnicott puro, tampoco meterte de forma violenta, va a sonar a una amiga y colega llamada Piera Lanier, que habla de la violencia de la interpretación, no meterte de forma violenta a interrumpir el juego del chico. Esto es lo que hacían los kleinianos en los años 50. Entonces, Melanie Klein le decía a Richard, cuando estaba asustado por las bombas que tiraban los alemanes sobre los alrededores de Londres, y le decía que estaba muy asustado con los pedos de su papá. Y eran bombas. Entonces, yo creo que es una situación violenta en el psiquismo. Entonces, más que nada, hay que encontrar la forma, que esto es lo que a mí me parece una especificidad importante del psicoanálisis del niño, de poder entrar desde el juego a hablar del juego. Voy a hacer, es decir, poder hablar con juego, es decir, no ir a un lenguaje adulto. En esto, además, Emilia Ferreiro, que vivió muchos años en México, tiene un trabajo hermoso de que ¿cómo le vas a decir a un niño? Ya, incluso Emilia Ferreiro, y creo que, bueno, ahora no me voy a acordar con qué otro psicoanalista, Emilia Ferreiro fue también profesora mía, hicimos algunas cosas juntos en la escuela, que habla de, cuando analizamos lo que hacían los psicoanalistas kleinianos en los años 50, decían, qué barbaridad, ¿cómo le dice esto? Un chico no va a entender nada. Si todavía no tiene capacidad de tener abstracto, ¿cómo le vas a hablar de, bueno, de cuestiones tan amplias? Pero bueno, ya saben, yo estoy hablando un poco por asociación libre, me derivo un poquito, pero no pasa nada. Les voy a contar un ejemplo, porque yo creo que con ejemplos, nuevamente, llega un niño adoptado, pero que rechazaba su adopción. Es decir, no estaba nada contento. En España también tenemos el problema de que actualmente hay solo adopciones internacionales. Entonces vienen niños que no sabemos, ahí hay un gran interrogante de qué fue de su primer año de vida, ¿no? Muchos estuvieron en un orfanato en Nepal, o en un orfanato en Rusia, o estamos recibiendo población abandonada en orfanatos, pero que hubo un primer año de vida, que ya sabéis que para todos psicoanalistas es tan importante, y que vamos a tener que indagar a partir de todo el trabajo que hagamos psicoterapéuticamente con el niño. Además, los padres ya me habían dicho que francamente les estaba muy enojado con sus papás adoptivos y decía que él quería volver a su país y que no quería ser un niño adoptivo. Entonces, agarran todos los animalitos de la caja de juego ya en sesión, ya en las primeras sesiones, y separan los animalitos. Tengo allí un montón de animalitos de plástico, no de muy buena calidad. Ahora les cuento por qué. Porque ya, él separó los de granja de los de selva, los llamaban así. Entonces, los de selva eran muy peligrosos y les puso un cerco. Y le hicimos un cerco. Digo hicimos porque uno, y lo comentaba antes, yo ya tengo más de 60 años y trabajar con niños implica que estás tirado en el piso, ¿no? Jugando. Entonces, hicimos el cerco para los animales feroces y después estaban libres y los animales de granja. Entonces yo tenía, digo que es muy mala calidad porque
la cerdita que venía, lo descubrí con el chico. Yo a veces tiro los juguetes antes de que llegue el chico, los pongo ahí en las cajas. La cerdita venía con 14 tetas. Era como que el molde de plástico que se reprodujo. Así venía. Y solo venían 6 cerditos. Entonces el chico se puso a jugar. Ya empezaba, notamos que hay juego porque el chico empieza con soliloquios, ¿no? Bueno, vamos a comer, y entonces los cerditos, colocó los cerditos y me mira un poco sorprendido porque hay muchas tetas y 6 cerditos. Coloca cada cerdito a mamar y es ahí, por eso digo que uno tiene que estar, además, esto es la atención flotante del analista de niños. Cuando yo agarro el perrito, había un perrito suelto, que no sé, se había caído ahí de mi caja de juegos, y le digo a la cerdita, esto es importante porque yo ya estoy metido en el juego, estoy en el espacio transicional del niño. Ya él era la cerdita porque yo escuché que la cerdita le dijo a su bebé, venid a comer, y entonces los había colocado. Y entonces yo, como perrito, le dije, yo también tengo hambre, ¿puedo tomar de tu leche? Y la cerdita me contesta, no, los perritos no pueden tomar leche de la cerdita. Y yo le digo, ¿por qué no? Adóptame. Entonces le dice, ay, no lo había pensado, es cierto, ¿te puedo adoptar? Dice, bueno, luego me cuentas si te gusta mi leche. Entonces me pongo ahí, entonces, qué rica está. Y me dice, como cerdita, estamos hablando de la cerdita y el perrito. ¿No? Y en ese momento, cuando estás metido en el espacio transicional, no somos el señor Nobel y Pedrito, somos el perrito y la cerdita. Entonces me pregunta si la leche está rica. Y le digo que está riquísima. Entonces me dice, pero no te va a caer mal leche de cerda, tú que eres perro. Le digo, bueno, me puedo acostumbrar. Porque tampoco voy a empujarlo a tienes que. Así que después el chico llegaba como muy contento, entonces después armamos. Después me dijo, ¿no hay ningún otro animalito chiquito que me sobran tetas? Parece como que después, ahí ya casi como que si no fuera porque los padres, ahí ya casi le puede cortar la sesión. Lo que pasa es que la madre va a decir, además de que juega, me corta la sesión. Yo sigo jugando para cumplir los minutos pactados con mamá. Y el chico ya viene contentísimo a las sesiones de análisis. Entonces ya llega y dice, ya no sacan ni los animales salvajes. Y me dice, los salvajes que se queden adentro de la caja, que nos molestan más. Entonces ya dice, ya desde la entrada, antes de entrar al consultorio de niños, dice, jugamos, ¿no? A la cerdita de muchas tetas. Entonces, dice, ¿y hoy quién quiere ser? ¿Quieres ser cerdita o perrito? Yo, lo que tú me digas. Me dice, hoy, entonces, es un poco el poder esperar también, el poder esperar que el niño te dé un rol en su juego, el poder esperar, ese chico jugando a amamantar al perrito, está elaborando la adopción de él. Sí, no hace falta, yo creo que no hace falta decir, lo que a ti te ocurre es que tú rechazas a tu madre, porque resulta que el miedo a la castración y... No hace falta. Seguro que ese chico va a salir igual de esa situación en donde quedaba atrapado en un fantasma mortífero y va a poder, de hecho, es lo que me comentaban sus padres cuando tenemos entrevistas con los padres, tener una relación más fluida con estos padres adoptivos. Tú me querías hacer una pregunta, lo siento, pero ahí hay una pregunta primero y luego tú. ¿Se escucha ahí atrás o queréis que pase? No, pero tiene que dar muy alto porque mira, así te veía bien. Sí, hablaba sobre el momento preciso para entrar al juego, pero ¿qué de los niños, por ejemplo, que no involucran al analista en su juego? Bueno, yo primero le diría una cosa que ya decía Lacan. ¿Las resistencias de quién son? Es decir, ¿los niños no involucran al analista en su juego o los analistas no saben jugar? Eso hay que preguntárselo. Lo dejo como enigma. No tengo una respuesta.
Creo que hay niños que están muy enfermos y no dejan, no saben jugar, te lo dije antes, e insisto, si un niño no sabe jugar, tiene que llegar a poder jugar sin que esto implique una situación de aprendizaje. No es un aprendizaje, es un poder estar. Muchas veces los niños, los adolescentes, yo que trabajo con adolescentes, se quedan sin hablar. Horas sentados. Aparte te dicen, ¿tú crees que solo porque tú has quedado con mis padres? A ti que lo que te gusta son los euros que te pagan mis padres, yo voy a venir aquí a hablar. Yo me voy a sentar y me voy a decir ni mu. Ah, estupendo. Pero yo estoy aquí para cuidarte. O sea que yo voy a estar aquí mirándote como no haces nada. Hasta que algo sale de esa relación. Un ruido que nos atrapa, algo. Con los niños pasa lo mismo, hay que esperar el momento. Hay que saber esperar. Estamos a veces como, a pesar de que hemos hecho nuestro propio análisis, a veces parece que vivimos atormentados por la sociedad de la inmediatez y hay que llegar ya a resultados inmediatos. Pues no, hay que saber esperar, hay que saber transmitir a los padres que tenemos que saber esperar. Después tengo que hablar entonces sobre el padre. Pero bueno, a ver. Bueno, mi pregunta iba por los padres, porque decía, no es necesario hablarle al niño de la castración, ¿no? Todo esto va saliendo. Pero los padres, el discurso, de hecho el diálogo con ellos es muy distinto y a mí me resulta muy incómodo porque hay un contrato con el niño y cómo hablarle a los padres de lo que ocurre ahí, no se puede hablar de eso, luego lo estás diciendo. Entonces, ¿cómo trabaja este tema de los padres? Donde sí hay que hablar de otras cosas. Bueno, a ver, por eso me puse, es que antes yo... Puede ser después, ¿no? No, es que como yo funciono por mi propia asociación, creo que dije antes que había una cuestión que hubo un momento de inflexión en la historia del psicoanálisis que tiene que ver con el lugar de los padres en el psicoanálisis de niños. Luego no seguí y seguí por otro lado, pero lo puedo retomar ahora porque viene a cuento y es muy importante. En cuanto a la historia del psicoanálisis, lo digo porque yo conocí a Arminda Benasturi, a los kleinianos de los años 50, ellos mismos, hay un libro clásico, Técnica psicoanalítica de niños, de Arminda Benasturi y colaboradores, donde te dice que es ni saludable. Bueno, una primera entrevista con los padres para levantar la historia clínica y luego al final del tratamiento, y ni los ven. En aquella época, en la Argentina de los años 50, además mandaban a la mucama a abrir la puerta. Es decir, que la mamá o quien trajera al niño ya se saludaba con la mucama. El analista estaba en su lugar y no quería ni ver a los padres. Mi interpretación a posteriori es que evitaban este tema que tú estás preguntando aquí, porque entonces muy dignamente decían, no, el análisis es del niño, yo no tengo nada que hablar con estos padres. No, señor, el niño está en transferencia permanente, el niño no está en transferencia solo con el analista, el niño tiene transferencias cruzadas y vive en dependencia con los padres, para lo cual hay que escuchar el discurso de los padres, no hay que mantenerlos al margen. Entonces hay algo que sí tengo que decirte respecto a lo que yo pienso de las entrevistas con los padres en el psicoanálisis de niños. No hay que hablar de lo que hacemos con los niños. Eso yo se los dejo claro de entrada. Yo me voy a ocupar de su hijo mediante un tratamiento psicoanalítico, pero les aclaro que para tratar a su hijo cada tanto, una vez cada 3 meses, una vez cada 2, depende del caso, muchas veces depende del caso, voy a trabajar con ustedes. Pero no para contarles lo que yo hago con vuestro hijo aquí, sino para que ustedes me cuenten lo que les pasa, lo que sienten y lo que creen con vuestro hijo en casa. Porque tenemos muchas cosas de las que hablar en casa. Y en tal caso, sí les aclaro que yo, en lugar de que no voy a contarles nunca nada de lo que
su hijo trabaja en sesión, pero por supuesto que sí voy a escucharlos como psicoanalista de las cosas que ellos como padres a veces pueden estar haciendo en casa o pensando o sintiendo o teniendo en casa y que no tienen otro lugar para tratar. En esas entrevistas, muchísimas veces, puede surgir una derivación del padre, la madre, hacia otro colega, con el cual igualmente no voy a dejar de tener entrevistas con esos padres, pero porque hay situaciones en donde los padres te dan muchos datos. Como siempre, yo creo que un poquito de clínicas, de ejemplitos, así como estoy dando Santiago, un papá que el hijo tenía una fobia, hablando de la interpretación de la castración, el hijo tenía, bueno, una fobia. Juanito era sanísimo de ver, estaba al punto, no quería ya ir al mercado del cole, algunos días ya no quería ir al colegio, estaba en una situación fóbica crítica con 6 añitos, y un día hace un dibujo de una enorme selva, llena no lo tengo el dibujo porque además de pronto después filmó y aparte no nos daría tiempo. Ya le dije, un día si quieren vengo y hago un seminario de clínica. Hoy estoy haciendo la charla introductoria. Este chico viene y hace una enorme selva y me dice, ¿verdad que da mucho miedo esta selva? Y digo, ¿por qué da miedo? Y dice, ¿no has visto el león que hay atrás? Digo, ¿hay un león atrás? Sí, muy malo. ¿Y qué puede hacer él? Si te puede comer. Entrevista con el padre. Yo no sé qué... Pues he leído su libro. Mire, le quería contar una cosa porque la verdad que no lo teníamos en cuenta. El padre es un deportista conocido en Barcelona. Alto. Me dice, claro, como usted, digo alto, ahora bueno. Como usted dice que esto de mostrarse desnudo delante de los chicos no es bueno, yo es que me ducho con, vamos a llamarlo Javier, yo me ducho con Javier, porque como no tengo muchas posibilidades de verlo, porque después estoy entrenando y después estoy trabajando los fines de semana, es un deportista, pues yo veo que usted puso en su libro que esto de que los niños vean los genitales del padre, no sé, no está bien. Yo ya lo iba viendo, tipo como, yo ya sabía la estatura de Javier, pensaba, ¿no? En la lucha, es cierto que contratransferencialmente yo soy más bien chaparrito y aquel hijo de puta era como el tío. Y aparte guapísimo. Y aparte sí me contaba que a él le encantaba ir a buscar a su hijo al cole porque todos los amiguitos del hijo le pedían autógrafo. Subía el narcisismo del padre ahí a pasos también. Entonces yo le comento que pensemos juntos, está la madre, ¿usted qué piensa? Y como suelo hacer, porque me parece importantísimo introducir la historia, le digo, ¿y usted se duchaba con su papá? ¿Qué cree? No. Sí. Pero usted, claro, lo que pasa es que usted no vivió el franquismo. Pero aquí era una época muy represora y mi padre era terriblemente represor y nunca se desnudó delante mío. Yo pensé, y le dije, ¿y a usted le fue muy mal? Sexualmente, esto fue un dolor para usted que su padre... No. Entonces le digo, ¿y qué cree? ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Por qué cree que yo considero que no es bueno? No caigo, ¿eh? Entonces la mujer dice, oye, te está hablando de que es cierto, ya te lo comenté. Y ahí la madre se larga a hablar. Dice, ya te lo comenté más de una vez que podría salir, no sé, a jugar a algo, llévatelo al niño al cine, pero en la ducha ya sabes a qué altura queda la cabeza de él. Y él tiene un pequeño lapsus y dice, pero ¿qué problema hay que el niño admire mi pene?
Y se pone todo rojo y dice, no, quise decir mire. ¿Qué problema hay que el niño mire mi pelo? Hay dos, y entonces además agrego, solo por decir, mire, qué diferencia hay. Pues eso es trabajar con padres. Eso es, bueno, entonces no le puedo contar a los padres que el chico detrás de esa selva, que ya me imagino, había un león. Pero ya me estaba contando el padre que era el león. Entonces yo ya tengo material, porque el contrato que yo hago con los padres es, yo no les voy a contar nada de lo que vuestro hijo hace conmigo en sesión y de lo que hablamos. Pero sí quisiera tener vuestro permiso, a no ser que sea algo absolutamente personal, de poder hablar con vuestro hijo lo que me contáis. Entonces, sí que puedo hablar a la siguiente sesión con Javier y decir, ya hablé con tu papá, ya sé quién es el león detrás de la selva, que claro que tienes mucho miedo a no tener el pito del tamaño de papá. Y dice, ¿cómo sabes que tengo ese miedo? Digo, porque te contó papá que se ducha contigo. Y además, ahí sí, un poquito, porque soy muy freudiano, un poquito por recordar lo que Freud le dijo a Juanito, digo, porque no eres el único niño que cuando ve un pito de un adulto piensa que nunca te va a crecer tanto como él y te da mucho miedo. Porque tienes miedo de no poder llegar a ser como tu papá y no gustarle a tu mamá y luego que no te pueda gustar ninguna mujer ni ningún hombre por no tener el león que tiene papá. Y entonces el chico se puede reír y ya no llamamos el pito de papá, sino que y hasta que puede dibujar una selva más con menos miedo. Mientras tanto ya, y papá, gracias a esa entrevista, pues se dedicó de vez en cuando a ir al cine con el niño. Mamá estaba mucho más contenta y que si él quiere que lo admiren, pues que se vaya a los vestuarios de donde juega. Con gente de su altura. No sé si les voy respondiendo. Sí. Entonces, aquí viene la diferencia. Yo creo que es muy importante. Yo le comentaba a Héctor que ahora estoy escribiendo un trabajo acerca de la intimidad del adolescente en el psicoanálisis de adolescente. Porque es cierto que el adolescente, más que el niño, el adolescente cuando sabe que tienes entrevistas con los padres, se pone muy paranoico, en plan de, oye, tú no le vas a contar nada de lo que estamos hablando, ¿no? Digo, ya lo sabes, estás invitado, el adolescente está invitado a venir. Digo, estás invitado a venir. Muchos te dicen, sí, vendré, luego no quieren venir. Estás invitado a venir a las entrevistas. El niño no, porque yo no quiero que el niño escuche temas de adultos. Pero sí quiero que los adultos me hablen de su sexualidad para entender qué pasa. Yo, por ejemplo, la verdad que cuando, bueno, todos los temas que tenemos de los niños que van a la cama de los padres, que son el anticonceptivo del siglo XXI. ¿Ya? No, nadie tiene relación sexual. El niño en el medio, claro, pero ¿cómo se siente el niño? Si tú eres el anticonceptivo de tus padres, pues ahí es el Edipo adoptado, es decir, ya se separan. Esto cuando ya no consigue el niño que por comodidad y con la excusa de soy el hombre de la casa y tengo que trabajar, se va papá a dormir a la cama del niño, el niño se queda durmiendo con mamá, tenemos la fobia armada que ni Winnicott resucitado la iba a desarmar. Pero entonces sí es importante reunirse con los padres y decir, pensemos por qué duerme el niño con vosotros y qué función está cumpliendo ese hijo durmiendo entre vosotros. Y poder hablar de que, y muchas veces y salen temas al estilo de, y yo no quiero que un niño esté delante para que una mujer me diga, mire, la verdad que después de parir, a mí las relaciones sexuales ya no me gustan. Yo esto lo escuché de madre. Y escuché de padre decir, francamente mi relación con mi mujer ha variado desde que hemos tenido a este niño, porque mi mujer se ha dedicado más a ser madre que a ser mujer, sexualmente hablando. Bueno, todo eso que decimos que en el tercer tiempo del Edipo tiene que entrar el padre, que la madre tiene que poder pensar, pues todo eso lo escuchamos en
en vivo y en directo en una consulta, no lo tienen que contar como en diferido, lo están diciendo. Ya he perdido el apetito sexual porque ya con mi hijo lo tengo todo. Es decir, eso que nos habían contado, que leímos en los libritos tan interesantes de el niño como faro de la madre, esa es la madre que se lleva al niño a la cama. Y yo creo que es un acto terapéutico en sí el poder cuestionar a esa madre por qué se lo lleva a la cama y el poder contarle que así está enfermando a su hijo. Si ella no quiere coger más con el marido, es un problema de ella. Ya puede pedir consulta con otro amigo. Pero si quiere joderle la vida al hijo, pensemos por qué. Porque lo que está haciendo es dejando al hijo atrapado en su cama. Perdonen por las palabrotas, pero además estoy todo el tiempo cuidándome porque el español es tan diferente del mexicano que además llega un momento en donde a estas horas me libero, ¿no? Estoy entre colegas y... Adelante, Héctor, que querías hacer. Bueno, ahora en función de lo que comentabas ahorita, está muy... ¿Quieres que nos pasen un micrófono? ¿Se escucha? ¿Alguien tenía por ahí? No. ¿Quién tiene? Bueno, no importa, hablo más duro. Habla. Estos grupos que promueven el colecho, que se está muy... no sé, lo he visto mucho en Argentina, en Brasil, en algunos lugares. No te das ni idea de lo que es en España. Ya casi se van a fabricar camas de 3 metros. ¿Qué me quería decir eso? No, sí, bueno, era por esto, no sé si tú hayas tenido experiencia en tratar niños que han estado en este tipo de situaciones. Sí, a ver, una vez en el periódico, a mí me hacen entrevistas cada tanto, yo de hecho lo cuelgo en mi Facebook y tal, yo soy un defensor del difundir las ideas del psicoanálisis, no las tenemos que guardar para lucirnos en los congresos entre psicoanalistas, hay que llegar a los padres. Entonces en un momento, ya preocupado por estas, yo tengo 2 enemigos públicos, la Liga de las Madres de la Liga de la Leche, que quieren lactar hasta la pubertad, que ya me han boicoteado conferencias en España porque vienen con carteles diciendo ¡viva la leche materna! Yo digo, pero si yo no estoy en contra de la leche materna, simplemente hay un momento en donde hay que cortar la relación simbiótica con que una mamá establece con él, y intento decirlo con las mejores, y para eso hago talleres de padres, y además me imagino esos pechos mordidos, pobre padre, pero yo sé que hay un goce ahí, masoquista, un chico mordiendo, las madres de la Liga de la Leche y los padres del colecho. Digo, pero bueno, si ustedes quieren hacer una orgía, pues problema. Yo, francamente, creo que es un verdadero problema. Entonces te iba a contar justamente, me armaron un lío porque en una entrevista en un periódico muy difundido en España, en La Vanguardia, además los periodistas ya, yo simplemente le dije al periodista, no sé qué está pasando en la sociedad actual con los espacios de intimidad. Yo soy un defensor de los espacios de intimidad. Hay un artefacto que se vende en las ferreterías españolas, lo dije así, que se llama pestillo, aquí creo que lo llaman cerrojo, que es una cosa muy facilita de poner con estos niños, que uno pasa el pasador y el niño no puede entrar a la habitación. El tipo, y simplemente dije eso, lo que creo que necesita esta sociedad es que el niño, antes de entrar a la habitación de papá y mamá, tenga que hacer este gesto. ¿Puedo pasar? Y que, por ejemplo, si mamá se está cambiando, o si mamá y papá están haciéndose mimos, pues le puede decir, espérate, y que te dé tiempo de vestirte, y acompañar a su hijo a su habitación, porque tu habitación como adulto tiene que formar parte de tu intimidad y así no ayudas a confundir al niño. Todo esto dije, entonces el periodista con una foto mía dice, el doctor Pestillo dice que los niños deben estar alejados de la habitación de los padres. Bueno, pues sí, ¿no? Entonces cuando me vinieron a entrevistar, dije, ¿se arrepiente de estas palabras? Digo, no. Todo lo contrario. Además, lo que no entiendo, además hay familias, la familia tipo, que te dice, oiga, usted es un exagerado, uno tampoco pasa nada si te estás duchando
y entra tu hijo adolescente al baño. No. Como pasar, esperemos que no pasa nada, como para responder al padre. Ahora, lo que ocurre en la mente de su hijo cuando lo vea usted desnudo, eso ya es algo que tenemos que trabajar con su hijo. Esperemos que no pase nada. Ahora, ¿por qué no usan el cerrojo del baño? No pasa nada si un niño espera. Porque entonces estamos ante la sociedad de la inmediatez. Vuelvo con un discurso que igualmente siempre saco ante los padres de... Después se quejan de que los chicos no saben prestar atención, pero si no nos hicieron aprender a esperar. Si ahora, yo empiezo con mi libro diciendo, ahora está de moda, esta es otra pelea que tengo con los pediatras, nace un niño y el pediatra dice, pecho a demanda. Eso quiere decir que cada vez que el niño demande el pecho, usted se lo tiene que dar. Entonces yo les pregunto a esas madres que vienen y dicen, yo le doy pecho a demanda. Y digo, ¿a demanda de qué? El niño llora y le doy el pecho. Digo, pero, a ver, no le digo, pero pienso. Fíjate a dónde llegó el lugar del hijo que le está dando esa madre, que piensa que un hijo que todavía no tiene yo, por decirlo así, que puede demandar. ¿Qué demanda del hijo? Es demanda de la madre que calma su angustia dando el pecho. Para lo cual, yo que soy partidario de la teta cada 4 horas, le digo, mire, si usted le da el pecho cada 4 horas, entonces te miran asustadísimas porque están acostumbrados ahí a una experiencia simbiótica, te dicen, pero ¿es posible que lloren? Digo, y sí, los niños lloran. Por eso mi libro lo llamé El reto de ser padre. Y sí, francamente, es posible que lloren. Es la forma que... Hay unos artilugios también llamados chupetes, hay una cosa que se llama parque en España, no sé, corralito. Entonces puedes dejar al niño el corralito, le pones un sonajero y que se apañe. Es lo que pretendía Winnie con el objeto transicional. Que espere, porque resulta que la teta cada 4 horas significa, si tuviera que ponerle un título de libro de autoayuda, aprenda, bebé, aprende a esperar, la teta llegará tarde o temprano. Entretente con un objeto transicional. Pero, como no me gustan los libros de autoayuda, trato de que los padres reflexionen acerca de qué significa ese acto de madre helicóptero o madre cocodrilo, como queráis, de estar permanentemente. Una chiquita, esto por asociación, recuerdo una chiquita obviamente psicótica que atendí, que la madre, ¿ustedes vieron las películas de Fellini? Las madres Amarcord, bueno, que son el regocijo de Melanie Klein, ¿no? Entonces es como... y de Fellini, obviamente. Una madre de esta pura teta italiana me dice, yo lo tenía claro con la niña. Yo le puse un cuco, el Moisés, ¿no? ¿Cómo lo llamas? Estos canastitos. Yo no tenía ni que levantarle brazos para darle la teta. Dormía o a la derecha o a la izquierda y hacía así, ¡pum! Y le daba chancho. Yo me imaginaba un pezón cayendo a esa pobre niña, en donde nunca hubo la mirada de la madre lactándola. Entonces esa chica está perdida en la psicosis. Va a ser mucho más difícil trabajar con esa chica. Porque entonces le faltó el armado en donde el psiquismo se va a montar ahí, en ese armado. Sé que estoy hablando como dando por sentado que sabéis mucho de esto, pero claro, si a ese bebé le cae un pezón del cielo, pues, y nunca hay la mirada de la madre como función de espejo, pues es claro que ese niño va a caer en la psicosis, porque no tiene nadie que le haga frustrar, que le haga castrarse, que hable de una castración oral, como diría Dolto, que se pueda separar del pecho. Esto es lo que yo les comento a las madres de la Liga de la Leche. Para mí es una castración oral el poder separarse del pecho, como es una castración fálica el poder separarse de la cama de papá y mamá. Yo, cuando hago talleres de padres, ahora te doy la palabra, pero si no es que se me va, le pregunto a todos los padres para que suelten, digo, a ver, no se sientan avergonzados, pero suéltense, ¿qué día les parece el ideal para sacar al niño de la habitación de los padres?
Después, ustedes llegan del hospital y ponen el Cuquito y el Moisés y tienen ahí al niño. ¿Cuándo les parece que es adecuado o normal, o normal no me gusta usar nunca, pero adecuado sacar al niño de la habitación? Aquello que yo había aprendido de los 40 días, que es cuando la mujer recupera su cuerpo, que un cuerpo después de parir queda desajustado, y para eso la famosa cuarentena, nunca más la escuché yo. Hay madres que te dicen, las madres más modernas te dicen, bueno, entre los 3 y los 6 meses. Pero entonces después algunas te dicen 1 año, 2 años, 3 años, entonces es que no hubo castración fálica. ¿Y por qué digo esto de la castración? Cuando tienes pacientes, y entonces justo ocurrió, ¿no? Entonces estaba Juancito y Manolito. Y entonces Juancito calculas y resulta que se llevan 11 meses. Vale, se llevan 11 meses. Y te contaron que Juancito estuvo en la habitación de papá y mamá hasta el año y medio. Entonces ahí ocurrió algo que Juancito fue espectador de una escena primaria. Entonces ya tengo como más armado el diagnóstico. No, es interesante hablar de esto, gracias por la pregunta, porque creo que es un problema que hace a la patología actual en la infancia, porque muchos chicos después te dicen es que no pueden prestar atención en el colegio. Y no. Es decir, yo tengo bastantes guarderías, vivo en un barrio muy lindo de Barcelona, entonces son casitas que tienen guarderías en donde los niños se quedan, y además trabajo con maestros, y es muy divertido ver a las madres llorando en las puertas de la guardería. Y además a las maestras ¿cómo hago para echar a esa madre? Esas madres que se quedan diciendo, ¿de verdad que no vas a llorar? Porque me voy. Mira que me voy, ¿eh? Sí, Juanito se va a quedar muy tranquilo. Ayer estuvimos jugando con muñequitos, pero no llora. Ahora va a llorar. No se va tranquila hasta que el niño no le ve. En la calle ya llora desesperadamente. Se trata de poder separarse. Les recuerdo una frase de Winnicott que dice: la vida es un largo camino que va de la dependencia total a la independencia total. La tarea de un psicoanalista es llevar al paciente lo más cerca de la independencia total, con la paradoja de que entonces tiene que depender del analista para poder independizarse del analista. Ahí teníamos una pregunta, te pedí que no me interrumpieras porque tenía todo un hilo argumental. Adelante. Pues bueno, mi pregunta va hacia la clínica con adolescentes. Bueno, en específico aquí en México, pues muchas veces la misma situación de las casas propicia que los chicos duerman en la misma habitación con los padres. Algunos casos afortunados, pues diferente cama. Pero justo esta parte donde llega la adolescencia y empieza a, bueno, en el mismo Pero cuarto. perdón, te pregunto, ¿viven por situaciones de pobreza en la misma habitación? En algunos casos sí, ¿no? En algunos otros, como uno que estoy trabajando, hay una posibilidad de otro cuarto, pero justo es lo que estamos empezando a trabajar, que el chico pues pueda apropiarse del otro cuarto, que hay que pintar, hay que hacer como ciertas cosas, pero que tiene 16 años y todavía duerme en el mismo cuarto con los papás. Entonces lo que está presentando es una situación donde él está totalmente, cualquier situación con el cuerpo, va y la busca en internet y empieza con enfermedades, ¿no? Y empieza a decir, voy a tener cáncer y me voy a morir. Claro, y hay porque él no situación... pudo transitar su fantasía, ahí sí empiezan a haber fantasías sexuales normales, entonces las tramita patológicamente, ¿no? Siendo eso el origen de la enfermedad psicosomática, ¿no? O de la hipocondría, no hace falta que se enferme, va a tener cáncer imaginario. Si su cuerpo, más que porque se vaya a su habitación a hacerse paja tranquilo. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, entonces, ¿cómo, bueno, dentro del discurso del cuerpo, cómo abordarlo también con los padres, ¿no? Esta cuestión de sí, el chico está teniendo toda esta serie de síntomas, todas estas preocupaciones de que se va a enfermar y lo transmite, y que esto pues sea como totalmente pues claro con los papás, o cómo irlo como ayudando a que comprendan este discurso del cuerpo de su hijo.
Bueno, yo es que ahí pienso, hablando de las especificidades del análisis, como no son nuestros pacientes, pero son nuestros pacientes, esta cosa paradojal, yo no tengo ningún problema en decirle a unos padres de ese estilo, miren, de alguna manera ustedes son responsables de lo que le está ocurriendo en el cuerpo de su hijo, porque ustedes todavía no lo echaron a su habitación. Es muy importante, te van a empezar a poner excusas, que todavía no lo pintaron, pues pónganle un colchón y que se quede tranquilo, no hace falta. Y no me vengan con cuentos. No. Todo lo demás son excusas totalmente perversas, de no, es que falta que le pintemos. No falta nada, falta que usted tenga ganas de quedarse a solas con su pareja, que es lo que falta, y falta que usted tenga ganas de echar a su hijo para que su hijo se relacione con su cuerpo a solas, que es lo que toca con el autoerotismo adolescente. Y resulta que son estas madres helicópteros que no quieren que el hijo entre en contacto con su propio cuerpo, el hijo entra en contacto con su propio cuerpo por el camino equivocado y empieza a sufrir el masoquismo en su propia piel. Es decir, que como no le dio rienda suelta a la pulsión de vida a través del reencuentro con el placer en su cuerpo, está atrapado en el masoquismo de la madre. Bueno, tendríamos que ampliarlo mucho más, pero insisto en que esto era una breve charla de introducción a la técnica psicoanalítica. ¿Ahí alguien más quería preguntar? Tú me pusiste un cartel como diciendo, ¿vamos entrando a preguntas o cómo le hacen? Vale, vale. Entonces, ¿qué pregunta? Bueno, entrando un poco a un tema algo lacaniano, cuando ustedes hablando acerca del hecho de que se enfrentan contra las madres de la leche, creo que le llaman La liga de la leche. La liga de la leche. Igualmente, este fenómeno de la falta de intimidad que existe, se me ocurre que algo que ha estado pasando en los últimos años, y no sé si usted está de acuerdo, de que estamos en una transición de una cultura, un malestar de la cultura fundamentalmente neurótico a uno ahora fundamentalmente perverso. ¿Y? La pregunta es si usted está de acuerdo si ahora estamos en una cultura básicamente perversa, mientras que no sea hace 30, 40 años era una cultura más bien neurótica. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Creo que lo matizaría. Les recomiendo, aquí creo que sería interesante introducir a, yo no sé si son sociólogos, a un sociólogo, filósofo sociólogo como Hahn o Bauman, en donde en realidad ahora las relaciones son tan líquidas y son tan, bueno, estamos en la era Facebook, ¿no? Digamos, yo mismo tengo 4.000 amigos, de los cuales me acabo de encontrar con 12 personas. Pero por casualidad. Pero bueno, resulta que como yo soy más o menos neurótico, tampoco se me va a ir. A mí me preocupa muchísimo que vengan los adolescentes, hablando de adolescentes, y que son adolescentes aislados, con riesgo de hacer una especie de adolescencia autistoide, medio esquizoide, lo llamaba Pichot Rivière en otra época, y resulta que te dicen, no me incordies, que yo tengo 150 amigos. Y resulta que también hay quien defiende que ese chico mejor que se quede jugando, porque por lo menos cuelga fotos en Instagram. Y para mí es mantenerlo, justamente ayudarlo a que entre en ese circuito perverso que tú estás mencionando, de creer que tiene amigos cuando es una pura desmentida. No tiene ni uno, por eso es perverso, porque no es la represión que está en juego, sino que es una desmentida permanente. Y la sociedad de la inmediatez, la sociedad de la comunicación, las pantallas en general, los juegos que establecen los chicos, el colgar selfies, la sociedad de la autoimagen, el narcisismo al tope, toda una serie de temas que tocan a la adolescencia actual, hace que entonces peligra digamos, hay mucha más patología narcisista, porque el chico está, cuando hablo de chico hablo del adolescente, está inmerso en una cultura, como tú acabas de decir, perversa, simplemente una cultura de las desmentidas. Desmentimos el tiempo, desmentimos el paso del tiempo, la gente no quiere envejecer y se pasa Photoshop para colgar una foto. Hay mucho de perverso, estoy totalmente de acuerdo contigo, simplemente
entonces vamos a tener que agregar a la tarea de pasar de la dependencia a la independencia, a la tarea de pasar de la perversión a la neurosis. Claro, yo aquí tengo que aclarar, lo único que le critico a Lacan es que él nunca permitió a sus discípulos decir que se puede pasar de una estructura a otra. Y yo soy muy crítico con esto, porque en mi experiencia de más de 35 años como psicoanalista he atendido psicóticos que se han vuelto neuróticos, he atendido perversos que se han vuelto neuróticos, así como también he de decir que he atendido neuróticos que se han vuelto psicóticos o perversos, es decir, que hay una cierta plasticidad para mi forma de entender el psicoanálisis, más dinámica entre, no tan, yo no hablaría de estructuras cerradas, en tal caso hablaría de una permeabilidad interestructural, pero insisto que esto nos llevaría a discusiones teóricas más profundas. Yo mismo lo he discutido con analistas de todo el mundo, porque pienso que en realidad creo que es, sé que puedo decir algo que puede molestar a más de un lacaniano, creo que es antipsicoanalítico decir que no hay movimiento entre las estructuras, porque entonces te llega un paciente psicótico y ya ni lo atiendan, porque si no va a salir de la psicosis, ¿para qué lo atienden? No te lo atienden. Sí, yo creo que, ahí vamos, adelante Laura, que me habías pedido la palabra y... No, una pregunta nada Ahí más. tienes un micrófono. Gracias. Una pregunta nada más. En el espacio transicional de Winnicott, ¿tienen cabida los juegos de video? Todos estos Fortnite y GTAs y no sé qué, ¿tienen cabida en el espacio transicional? Yo creo que tenemos que estudiarlo mucho, yo me lo estoy pensando. Yo siempre insisto, por supuesto todos los adolescentes que yo atiendo están rodeados de pantallas y por supuesto juegan a estos videojuegos. Lo que me preocupa de los adolescentes que yo atiendo es que los papás protestan porque sus hijos juegan, pero es una protesta paradojal, porque protestan pero les compran los telefonitos. Y todas las pantallas que los adolescentes tienen se las compraron los papás. O sea que a todo esto hay algo que me preocupa aún más. Cuando le digo, porque yo cuando un chico me dice, yo soy campeón mundial de World of Warcraft, entonces lo sorprendo diciendo, ¿cuántos champiñones tiene? Es decir, porque yo sé de qué va el videojuego, porque no puedo tratar a adolescentes si no pregunto, y si no sé, le digo explícamelo, y si bien de alguna manera, o otro que me dice, uno que además consulta por hiperactividad y me dice, pero yo no estoy de acuerdo con esto que dicen que yo no me puedo concentrar, porque en Sex Auto llevo matados un montón de, digo, no, si la verdad, tú estás muy concentrado, ¿cuántos muertos tienes? Sí, pero poder hablar más suelto. Entonces, lo que sí recomiendo y hablo y trabajo con los padres, me preocupa mucho que hay tanta distancia intergeneracional que los papás protestan, pero no se sentaron a jugar con los hijos. Porque lo más sano sería, una expresión de deseo tal vez, dentro de mi trabajo, y a veces utilizo las entrevistas con los padres para que esto suceda, no le quites el juego a tu hijo. Siéntate con él y juega. Y juega con él, y entérate de qué va. Y entérate de que también, pues ahora, no sé, pues matar unos cuantos peatones con el coche a 10.000 kilómetros de velocidad, pues te deja súper liberado. Te sientes mucho mejor, es un poco tan grave. No. Entonces, es como que veo que hay un terrible alejamiento, porque los padres no se enteran. Muchas veces yo recomiendo, yo trabajo con adolescentes, por ejemplo, hablando de series, me parece excelente la serie 13 razones por qué, para hablar de bullying, y yo recomiendo a los adolescentes que la vean, la serie, pero con el siguiente apartado, siempre al lado de un adulto para comentarla, porque justamente lo que le pasa a los chicos que aparecen en 13 razones es que todos los adultos están
haciendo otra cosa que no les dan bola a sus hijos. Uno porque está por quebrar el negocio, el otro porque se fue de orgías por Ibiza, el otro porque es policía, pero nadie está por sus hijos. Pero es lo que está pasando en esta sociedad perversa, como dijo el colega. Sí, se quejan de que no hay comunicación, pero llegan todo el mundo y entran a todo el mundo, abre pantallas. Sí, a veces lo tenemos que hablar con los padres. Yo recibo padres que me dicen, ¿y a qué edad le parece que es una buena edad para comprarle un celular a mi hijo? Pues cuando se independice, lo compre él. Y te miran como que eres el loco de la película. No, pero ¿qué cree? Va a quedar apartado de su grupo, tiene que... Pero es que entonces vivimos en una sociedad donde la desmentida del espacio-tiempo son categorías que tenemos que ir adquiriendo como significantes primordiales para poder entender de qué va el mundo, se están eliminando. No sé si te estoy respondiendo. Entonces, bueno, estas son cosas que hacen a la especificidad del psicoanálisis con niños y adolescentes. Por eso además me resulta muy necesario en las entrevistas con padres, así como decirles que no pasen en pelotas por casa, que no se luchen con los hijos, que pongan un pestillo en la habitación, que respeten sus espacios de intimidad, que respeten los espacios de intimidad de los hijos. Cantidad de madres, esto es típico de la adolescencia. La madre además te dice, no me va usted a... Hemos quedado que usted no... tenía estas entrevistas para enterarnos. Mire, le voy a contar un secreto, me dice una madre. Me he metido en el Facebook de mi hija. Evidentemente no me hubiera aceptado como amiga, pero me creé un personaje que me aceptó. Ya antes de Facebook yo le decía a los padres, no se metan en los cajones de los hijos. Sí, es bastante típico que los padres, ni bien el hijo se va, no sé, un fin de semana fuera, los padres van a hacer alto espionaje y van a revisar la habitación del hijo. Entonces, les cuento, yo tengo un adolescente que dijo, me voy de fin de semana y he dejado un paquetito de marihuana en el segundo cajón con los calcetines. Yo ya sé lo que me va a pasar, pero que así le enseño a mis padres de que no se metan en el cajón. Pues, a esta madre de Facebook, que es un prototipo que muchísimas madres se meten, le digo, pues mire, si quiere que le dé un consejo, ha hecho usted mal, porque las redes sociales son, en tal caso, para que cada uno las utilice a su edad. Pero no se preocupe. Usted dice que su hija no se le cuenta. Yo todavía no hablé con su hija de esto, pero espérese una semana y ella le va a colocar algo para que dedicado a usted. No se preocupe. A la semana me llama la madre y me dice, ¿vio el Facebook que mi hija colgó una foto besándose con el novio, que además es un tipo que acaba de conocer? Digo, pues ¿para qué se metió en el Facebook? Ya le dije yo que su hija la iba a notar, que su hija quiere que se entere que tiene una sexualidad propia, que no tiene nada que ver con usted, y va a colgar todos los besos que quieran. No, simplemente no veas el Facebook de tus hijos, no entres a revisarle los cajones, y que eso es respetar los espacios de intimidad. Parece una obviedad, pero de estas cosas tan obvias también tenemos que hablar los psicoanalistas. Porque si nos vamos a quedar en la filosofía de... no vamos a caer en la vida cotidiana. Y la vida cotidiana es lo que forma la psicopatología de la vida cotidiana y lo adopta. Es cierto, no estaba legalizado, pero en realidad todo el barrio y la escuela, todos ya sabían. Simplemente, justamente a los 7 años, trajeron al niño a análisis porque el niño estaba sufriendo bullying en la escuela por tener 2 papás gays. Pero además lo que os quiero transmitir es que el chico tenía un ligero problema de alergia con el chocolate. Y el chef hacía, parece, pues yo nunca lo probé. Yo digo porque hay algunos psicoanalistas modernos que se atreverían a probar. Pero parece que hacía el mejor pastel de chocolate de Barcelona. Que ya es mucho que mirar. Entonces, cuando el juez se iba de guardia, el chef le decía al hijo,
te hago un pastelito. Y entonces, a los 2 días, pero además se lo comían y no le dejaban nada. Pero entonces, a los 2 días, el chico aparecía con un poquito de hepatitis. Y entonces el juez se enfadaba y decía, ya está bien, le has vuelto a dar chocolate al chico. Y el chico traía ese material a la sesión y lo tratábamos como función materna y función paterna. Entonces, ese chico, cuyo tratamiento fue de los 7 a los 13 años, el tratamiento, yo me veía con los papás, cada tanto, como hago con todo tratamiento, y los papás un día, ya a punto de finalizar, habíamos quedado en el fin de análisis, los papás me dicen, necesitamos verlo inmediatamente. Le digo, bueno, les doy 1 hora, a veces tengo que darlos a las 9 de la noche. ¿Pero qué pasó? Dice, descubrimos una película porno debajo de la cama de Javier. Y los dos se miraron, me miraban a mí y dicen, es una película porno hetero. Sí, aparte digo, han tardado 5 años en decirme que vuestro miedo era que vuestro hijo sea homosexual. Porque si uno hizo función paterna y otro función materna, pues es bastante posible que el chico le gusten las mujeres. Pero, insisto, yo creo que vamos más de ese lado, o espero, a lo mejor es una expresión de deseo. Hay simplemente, además, por supuesto, tengo que decir, por favor, no toméis nada de lo que dije a lo largo de estas 2 horas como en líneas generales, porque como psicoanalista tengo que decir, ojo, primero está el caso por caso, y hay que revisar y trabajar caso por caso. Nunca un psicoanalista debería aceptar generalizaciones, aunque se las digan sus maestros, porque en realidad tampoco hay que caer en el sometimiento a las doctrinas psicoanalistas. Temo que es la última pregunta que me dejan que sea hacer. El señor Chávez está en función paterna y ya me puso. Es que brevemente sobre ese tema que habla, yo tengo una duda, si por ejemplo hubiera sido al revés, que fuera una pareja heterosexual o lesbiana, y fuera un hijo el que criara, no hubiera faltado una imagen paterna, o sea, masculina, me refiero por el sexo, o sea, por conocer quién te enseña. ¿Por qué este chico le gustaban las mujeres y nunca vio una mujer en casa? Pero ahí hay una cosa que son 2 homosexuales, o son 2 hombres que le enseñan cómo funciona su cuerpo. Pero una mujer enseñarle a un hombre, por ejemplo, la masturbación, por ejemplo, todo eso, o sea, ¿no sería más difícil? Sí, sería difícil. Bueno, no caigamos en esa perversión. No le enseñamos. Hablando abiertamente. Es que me refiero al ejemplo, porque los seres humanos aprendemos de los demás, entonces uno como... Yo tengo un ejemplo femenino, me va a hacer ruido, porque sí puedo desarrollar mi lado femenino, lo que ahora se habla, ¿no? Pero desarrollar el lado masculino, yo siento que se necesita un apoyo o algo que te guíe, que te guíe con tu cuerpo, tu mente masculina. Esa es mi pregunta. Como tenemos que terminar, le voy a hacer breve. Por lo menos en Barcelona, aunque yo creo que aquí también, en la cultura en general, si 2 mujeres deciden tener hijos, mujeres o hombres, siempre quedará el Barça. Que vayan a ver a Messi. Tenemos 11 hombres detrás de la pelota tratando de meterla en un arco. Y siempre nos quedará el fútbol a los hombres para tener, no una, sino varias identificaciones masculinas. Si después nos queremos hacer el amor con esos hombres, o queremos meterla en otro arco, eso ya es un problema. Cada uno estructura su sexualidad según puede, y le voy a hacer un adelantito de lo que pensamos los psicoanalistas. No es según lo que mires en casa, es justamente por lo que no miras en casa por lo que construye la sexualidad.
esto ténganlo en cuenta. Justamente lo que siempre, cuando puedo, comento el caso de estos padres, el chef que hacía el pastel de chocolate, porque siempre al trabajar conmigo desde que el chico era chiquito, tuvieron las puertas cerradas respecto a su propio cuerpo y a su sexualidad. Y esto permitió que el chico entonces tuviera sus propios gustos. Y que, así como los hombres, pues les gusta mucho el fútbol, no me extraña que en todo el mundo, ahora los coches, los venda Pamela Anderson en ropa interior. Más que nada, mujeres no les va a faltar. Imágenes, desde el imaginario social, estamos demasiado invadidos, estamos en el mundo de la imagen. El problema es que del mundo de la imagen estamos pasando al mundo del selfie y solo nos vemos a nosotros. Pero eso ya sería conversación para otra conferencia. Si les parece, agradeciéndoles vuestra atención, lo dejamos por ahora aquí. ¿Te parece, Héctor? Una plática además jovial, en castellano, como bien lo dijo. También agradecerles a ustedes aquí la presencia y mucha gente que es del círculo.